Bienvenido a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema Esforcémonos para recibir nuestro premio, basado en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 9, versos 19 al 27. Te pido de favor que me acompañes en oración, rogándole a Dios su bendición. Dios y Padre nuestro, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por tu bendita palabra. Palabra de vida, palabra de victoria, palabra de júbilo. Señor Dios, te rogamos tu Santo Espíritu nos enseñe y que vivamos tu palabra para la gloria de tu nombre, para bendición de los que nos rodean y gozo de nuestras almas. Por los méritos de nuestro Señor Jesús en la cruz, te lo rogamos, te damos gracias. Amén. Pablo el apóstol, escribiendo a los Corintios al principio del capítulo 9, dice que él con gozo, con alegría comparte el Evangelio y que tiene derecho, como todos los demás apóstoles del Señor Jesucristo, a ser mantenido o sostenido en su vida. Y estamos hablando de un sostén económico como los demás apóstoles. Declara que, así como dice el libro de Deuteronomio, que no se impondría bozal al buey que trilla, declara en esta carta a los Corintios que Dios hizo poner esa palabra porque además de que Dios cuida de los animales, con mayor razón de sus hijos. Y aquellos que se dedican a las cosas de Dios deben de ser sostenidos por aquellos que son bendecidos por sus guías espirituales. Después, al término de la primera sección de capítulo 9, dice que los levitas y los sacerdotes al servicio del templo eran sostenidos por el pueblo de Israel y que comían de los mismos sacrificios que ellos hacían en representación del pueblo para Dios. Así que él tiene, como apóstol, todo derecho de ser sostenido. Sin embargo, dice que él rehúsa ese derecho para no ocasionar que algunas personas se perturben y por lo tanto él prefiere no solicitar ayuda y trabaja con sus manos. Hay que decir que había iglesias más sensibles a las necesidades del apóstol. Por ejemplo, la iglesia de Filipo, que con cierta regularidad mandaba ayuda al apóstol. De hecho, la carta que el apóstol Pablo escribió a los filipenses fue una carta en agradecimiento a la generosa contribución que hacían los hermanos de Filipos a la vida y ministerio del apóstol. En la segunda sección del capítulo 9, que es lo que vamos a ver hoy, Pablo habla acerca de que nosotros, los cristianos, debemos de subyugar, debemos de controlar nuestro ímpetu, nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, controlarlo y ponerlo por debajo de la ley de Dios, de la ley de Jesucristo, que es el amor a Dios y el amor al prójimo. Obedeciendo estas dos leyes, prácticamente nosotros bendecimos a Dios, bendecimos a los que nos rodean y nosotros estamos libres para vivir una vida cristiana victoriosa. Al final Pablo nos va a decir que nosotros estamos en una lucha espiritual y que al término de nuestra carrera recibiremos nuestro galardón o premio. Por ello, el título de nuestro estudio del día de hoy. Así que vamos a continuar en capítulo 9, verso 19, leyendo lo que Pablo escribe así. Aunque soy libre respecto a todos,
de todos me he hecho esclavo para ganar a tantos como sea posible. Pablo, además de ser un ciudadano romano, tenía libertad civil, también es cristiano, tiene libertad espiritual. Por lo tanto, dice Pablo, soy libre respecto a todos, desde el punto de vista civil y desde el punto de vista espiritual. Sin embargo, de todos, dice Pablo, me he hecho esclavo. ¿Qué significa esto? Que los derechos que él tiene, por ejemplo, como apóstol, para ser sostenido por la grey o por la iglesia que él fundó, ese derecho él lo hace a un lado para que ese derecho no cause molestias, que no sea un estorbo, para que pueda predicar el evangelio y la gente pueda recibir las buenas noticias sin pensar que pudiese ser el trabajo del apóstol de compartir el evangelio con otra finalidad. Lamentablemente en nuestros tiempos es frecuente escuchar que hay pastores o evangelistas que comparten el evangelio pero solicitan un apoyo económico que muchas veces es oneroso, es una petición de una cantidad importante de dinero, sin la cual no irían a predicar el evangelio. No así el caso del apóstol Pablo. Él dice pues que él se ha hecho esclavo de las personas con la finalidad de ganar a tantos como sea posible. Entre los judíos, dice Pablo, me volví judío a fin de ganarlos a ellos. Pablo, entre los judíos, cumplía la ley mosaica, no como los judíos la cumplían, con el propósito de ser justificados. No, Pablo sabía que él fue justificado por la vida y obra bendita de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, al creer en Jesús como su Salvador y como su Señor, entonces es justificado por la obra de Jesús ante Dios. Y por lo tanto, él ya no necesita cumplir la ley para ser declarado justo. Sin embargo, acabo de decir que Pablo vio a Jesús como su Salvador y Señor. Por lo tanto, Pablo, obedecía a su Señor, obedecía a Jesús. ¿Y cómo se obedece a Jesús? Cumpliendo sus mandamientos. El Señor Jesús así lo dijo. Entonces, Pablo dice que él se comportaba como judío cumpliendo la ley mosaica con tal de ganar a los judíos. Un ejemplo es cuando Pablo en Jerusalén apoya a unos cristianos que habían hecho un voto ante Dios y que tenían que ir al templo, y Pablo paga sus gastos y se rapa la cabeza juntamente con los que habían hecho el voto, y de esta manera Pablo demostraba a los judíos que lo conocían que él no estaba peleado con cumplir la ley mosaica, que finalmente es la ley de Dios. Sigamos. Entre los judíos, entre los que viven bajo la ley, me volví como los que están sometidos a ella. Sin embargo, sabemos que Pablo cumplía la ley, pero nuevamente lo digo, no para justificarse ante Dios, sino en obediencia a Dios. Aunque yo mismo, dice Pablo, no vivo bajo la ley mosaica para justificarme.
a fin de ganar a estos, ganar a los judíos. Ahora Pablo pasa a decir lo siguiente: entre los que no tienen la ley, o sea, los gentiles, me volví como los que están sin ley. Pablo se comportaba como gentil con los gentiles. Entonces Pablo pues no cumplía el guardar el sábado, por ejemplo, que no guardaban los gentiles. Sin embargo, Pablo siempre, ¿verdad?, amaba a Dios todos los días de su vida. Él buscaba a Dios y no únicamente un día a la semana. Entonces, Pablo se comportaba como un gentil para tratar de ganar a algunos de estos. Obviamente estaba cumpliendo con los gentiles la ley de Dios o la ley de Cristo, aunque dice seguidamente que él aparentemente no estaba cumpliendo la ley de Dios. Leamos. Dice: sin ley, aunque no estoy libre de la ley de Dios, sino comprometido con la ley de Cristo. Aparentemente él no llevaba los rituales judíos de la ley mosaica. Sin embargo, la ley de Cristo, que es la ley de amar a Dios con todo el corazón y al prójimo como a sí mismo, Pablo la cumplía. Y al cumplir el amar al prójimo como a sí mismo, pues estaba cumpliendo prácticamente toda la ley de Dios o la ley mosaica. Y Pablo termina diciendo: a fin de ganar a los que están sin ley, a fin de ganar a los gentiles. Después dice Pablo: entre los débiles me hice débil, estuve con ellos, conviví con ellos, me solidaricé con los débiles, a fin de ganar a los débiles. Yo, siendo fuerte, yo podía entender la debilidad de mi hermano, y de esta manera, entendiéndolo, poniéndome, por decir de esta manera, en su zapato, podía yo alentarlo, animarlo, consolarlo, para que él caminara hacia adelante buscando a Dios. Me hice todo para todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Adelante. Todo esto lo hago por causa del Evangelio, para participar de sus frutos. Pablo, un evangelista por completo, entregado a compartir el Evangelio a toda persona, en todo lugar y en todo tiempo. Sigamos. ¿No saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Pablo ahora va a usar un símil. En la época en que Pablo escribe, en Corinto, había unos juegos llamados los Juegos Ístmicos, semejantes a los Juegos Olímpicos. Los Juegos Ístmicos se llevaban a cabo cada 2 años y eran competiciones en donde los varones atletas se habían preparado por lo menos 2 años para poder participar en estos juegos. Siempre había solamente un vencedor, y a este vencedor se le entregaba una corona, no de laurel como en los Juegos Olímpicos, sino una corona de hojas de pino, de tal manera de que la gloria que ellos tenían, estos atletas, era efímera. En el caso del cristiano, todos los cristianos van a llegar a la meta y vamos a ganar. No solamente uno, como en los Juegos Ístmicos, pero eran también conocidos, que Pablo los usó como un símil. Así que vuelvo a leer. ¿No saben que en una carrera todos los corredores compiten? Obviamente, todos los corintios
sabían de estas carreras, pero solo uno obtiene el premio. Corran pues de tal modo que lo obtengan. Este premio no es un premio en metálico, es un premio de la gloriosa presencia de Dios. Estaremos delante de Dios y ese será nuestro gran premio, nuestra gran bendición, nuestro gran galardón. Todos los deportistas, sigue Pablo con el símil, se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder, la corona de hojas de pino. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. La corona de vida que Dios nos dará es la vida eterna misma. Y hay que recordar que nuestro Señor Jesús nos enseñó con estas palabras: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Dios, y a tu Hijo Jesucristo, a quien has enviado. Esa es nuestra corona. Ese es nuestro premio. Ese es nuestro galardón. Conocer a Dios y vivir en su santísima presencia sirviéndole. ¡Qué maravilloso! El mejor regalo que nosotros podamos recibir, el mejor premio que Dios nos pueda dar, será su bendita presencia. Sigamos. Así que yo no corro como quien no tiene meta, no lucho como quien da golpes al aire. Así como los atletas corrían hacia la meta, Pablo dice, igualmente yo corro a la meta. No corro como si no hubiera ninguna meta. Mi meta es Dios mismo. Y después Pablo habla acerca de otro deporte, además del atletismo, que en la época grecorromana era el furor, la lucha libre. Entonces dice, no lucho como quien da golpes al aire, ¿sí? En aquella época los luchadores siempre tenían un contrincante de su mismo peso, de su misma corpulencia, de su misma, vamos a decir así, nivel, de tal forma de que al luchar no luchaban contra algo que fuese solamente virtual, contra el aire, como en el box que se hace la lucha de sombra, el boxeo de sombra, no, tenía que ser cuerpo a cuerpo. Y aquí Pablo también dice lo mismo: yo no lucho como quien da golpes al aire, sino que lucho de cuerpo a cuerpo. ¿Y contra qué cuerpo lucha Pablo? Más adelante va a decir, con mi mismo cuerpo. Yo lo someto para que este cuerpo no me lleve a vivir o a pensar o a actuar de una manera equívoca, contraria a el deseo y la voluntad de Dios. Veamos, más bien, dice Pablo, golpeo mi cuerpo y lo domino. O sea, aquí Pablo está utilizando el símil de la lucha, pero en lugar de luchar contra un adversario como él, está luchando consigo mismo para dominar su carácter, dominar sus apetitos, dominar su pensamiento. Hay que recordar que Pablo dice en el capítulo 12 de Romanos que nosotros debemos de presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo y agradable a Dios, renovando nuestra mente para que nosotros no pequemos. Y aquí Pablo dice que golpea su cuerpo y lo domina. Su mente la renueva, su mente la controla para que no cometa pecado. No sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quedé descalificado. No se refiere aquí a la situación de que Pablo pueda perder su salvación, sino de que pueda perder su premio. La salvación, el cristiano nunca la pierde. El Señor Jesucristo dijo que
el Padre, quien es mayor que todos, sí, tiene a sus ovejas en la mano y nadie las arrebatará de ese lugar. Así que el cristiano no pierde su salvación, pero el premio, el galardón, puede ser perdido. Cuanto a que Dios va a dar premios, galardones en el cielo, hemos escuchado de la corona de gloria, la corona que Dios, el Señor Jesús, dará a los pastores y otros premios. Estos pueden ser perdidos, pero la salvación jamás. Entonces, pues, la palabra del apóstol Pablo para ti y para mí es que nosotros tenemos que hacer nuestro mayor esfuerzo en luchar contra nosotros mismos para vivir una vida que glorifique a Dios, una vida digna en nuestro pensamiento, palabra, acción, en nuestras actitudes, afectos. Debemos de cuidar lo que pensamos, debemos de cuidar lo que sentimos, debemos de cuidar lo que hablamos y hacemos para glorificar a Dios. Él está continuamente con nosotros y en nosotros. Y aunque nadie nos escuche, nadie nos vea, Dios sí. Y quiera Dios que Él en un momento dado pueda expresar que somos muy amados para Él, como así lo expresó en un momento dado del profeta Daniel, por ejemplo. Entonces, quiera Dios que Él esté complacido con nuestra vida. Si, por el contrario, nos damos cuenta, sabemos que no hemos vivido como Él lo exige, pues es el momento de empezar. Y si es verdad, hemos estado tibios, hemos estado inapetentes, es el momento de levantarnos y con esfuerzo buscar de Dios todos los días, para de esta manera poder compartir a otros el Evangelio. ¿Cómo puedo dar yo a alguien lo que no tengo? Entonces busquemos de Dios de todo nuestro corazón y proclamemos el Evangelio a los que nos rodean. Dios es fiel y dice que su palabra que nosotros pronunciemos no volverá a Él vacía, sino hará lo que Él desea. Así que de nosotros está expresar el Evangelio y Dios hará su obra. Dios te bendiga. Oremos. Dios y Padre nuestro, gracias te damos en el santo nombre de tu Hijo amado Jesucristo por tu palabra. Ayúdanos a vivir cada día lo que tú nos revelas, nos enseñas. Que tu palabra es viva y eficaz y que penetra hasta lo profundo de nuestro ser y que nosotros podemos afianzarnos en tus promesas y vivir para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús nuestro Señor nos encomendamos a ti. Gracias. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros en Facebook, en YouTube. Te agradecemos tu compañía. También los domingos a esta hora, 7 de la noche. Muchas gracias también porque compartes estos mensajes con tus seres queridos. Muchas gracias y te rogamos que nos sigas acompañando, Dios mediante, el próximo domingo. Hasta luego.